Hola a todos y bienvenidos. En este capítulo trataremos el impacto ambiental del transporte marítimo. Vamos allá. El transporte marítimo constituye uno de los pilares fundamentales del comercio internacional, siendo responsable de más del 80% del volumen del comercio mundial. Su elevada capacidad de carga lo convierte en uno de los medios de transporte más competitivos, especialmente en largas distancias. Si echamos la vista atrás, nos daremos cuenta de que prácticamente siempre han existido los barcos. Su desarrollo ha estado ligado a una ventaja fundamental: la posibilidad de desplazarse sin necesidad de construir infraestructuras como carreteras o vías terrestres. La historia afirma que los primeros constructores de barcos fueron los egipcios en el siglo 30 a.C. Los fenicios fueron otro de los pueblos más importantes que desarrollaron la construcción naval, siendo los primeros en realizar una travesía de gran distancia a través del río Nilo hacia el mar Mediterráneo o por el mar Rojo. Otros grandes avances fueron la introducción de la brújula en el siglo XII, la introducción de buques a vapor en el siglo XVIII. Un ejemplo representativo es el que vemos en la ilustración, el SS Great Britain, botado en 1843 en Bristol, Reino Unido. La expansión del transporte usando contenedores supuso un gran paso hacia el modelo del transporte marítimo que tenemos en la actualidad. El buque Ideal X 1956 es considerado el primer portacontenedores moderno. En la actualidad, los buques portacontenedores suelen tener una capacidad para almacenar hasta 18.000 contenedores normalizados, lo que convierte al barco en el medio de transporte más económico de la cadena logística, si se compara con el transporte terrestre y aéreo. Como se ha mencionado, el transporte marítimo es uno de los modos de transporte más eficientes debido al enorme volumen de mercancías que mueve. Su consumo energético e impacto ambiental son muy significativos. Esto es así pese a la mejora en la tecnología. El combustible predominante en barcos es el fuelóleo pesado, un derivado del petróleo con alto contenido en carbono, generalmente entre un 85 y un 87%. Se usa principalmente por su elevado poder calorífico, situado generalmente entre 40 y 43 megajulios por kilogramo, y por su buen precio. También se usa como combustible en centrales térmicas para producir electricidad o en calderas industriales. El fuelóleo no tiene una única fórmula química definida, ya que es una mezcla compleja y pesada de hidrocarburos derivados del petróleo. El contenido de azufre varía según las regulaciones locales, siendo comúnmente entre un 1% y un 3,5%, con un límite máximo establecido por la normativa de 0,5% para los combustibles marítimos. En algunas flotas, este combustible puede representar aproximadamente el 75% del consumo energético total. No obstante, debido a su contenido en azufre, su uso está restringido o incluso prohibido en determinadas zonas marítimas que se denominan áreas de control de emisiones. En síntesis, la reacción química de combustión que tiene lugar en el motor de un barco es la siguiente. El combustible reacciona con el oxígeno del aire, dando lugar de manera general a dióxido de carbono, agua, óxido de azufre, óxido de nitrógeno, partículas finas y energía. Por ejemplo, los óxidos de nitrógeno pueden provocar limitación del crecimiento vegetal, corrosión de materiales en edificios y estructuras, lluvias ácidas, un exceso de efecto invernadero y problemas en la salud humana. La exposición a corto plazo al dióxido de azufre puede tener efectos perjudiciales en el sistema respiratorio humano, especialmente para individuos con enfermedades como el asma. En combustión incompleta también se obtiene monóxido de carbono. Esto ocurre en condiciones de baja carga, cuando la mezcla aire-combustible presenta una cantidad insuficiente de oxígeno para completar la combustión. Como puede deducirse, el impacto de estos gases es especialmente significativo en zonas portuarias y costeras. En este sentido, la introducción de normativas internacionales ha permitido reducir algunas de estas emisiones. Por ejemplo, las regulaciones sobre el contenido de azufre han logrado una reducción del 70% de las emisiones de SOx desde 2014 en Europa. En conjunto, el transporte marítimo generó aproximadamente 1.056 millones de toneladas de dióxido de carbono en 2018. Esto representa alrededor del 2,9% de las emisiones globales. Si el transporte marítimo fuese un país, se situaría entre los mayores emisores de CO2 a nivel mundial, concretamente en el sexto puesto, detrás de Japón. En términos temporales, esto equivale a emitir del orden de 33 toneladas de CO2 por segundo. En Europa, el transporte marítimo representa entre el 3 y el 4% de las emisiones totales de dióxido de carbono de la Unión Europea. Además, en escenarios sin medidas correctoras, se estima que las emisiones podrían aumentar hasta un 130% en 2050 respecto a 2008.
El transporte marítimo también genera impactos directos sobre el medio acuático. Como ejemplo de un gran accidente puede mencionarse el desastre del Prestige en España, el cual fue un derrame de petróleo en la costa de Galicia provocado por el hundimiento del buque petrolero Prestige en 2002. El petrolero transportaba 77.000 toneladas de fuelolio. El fuelolio colmata las branquias de los peces, provocando su asfixia. Se adhiere también a las plumas de las aves pegándolas entre sí, por lo que se dificulta o impide el vuelo. Para intentar limpiar su plumaje manchado, las aves ingieren fuelolio y se intoxican. Por otro lado, el transporte marítimo genera ruido submarino continuo. Este ruido afecta especialmente a mamíferos marinos como ballenas y delfines, interfiriendo en su orientación y patrones de migración. Esto es especialmente peligroso ya que las ballenas juegan un papel muy importante en lo que a captura de CO2 se refiere, y según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 6 de las 13 especies de ballenas grandes están clasificadas en peligro de extinción o en estado vulnerable. Sin entrar en tecnicismos, se estima que una ballena captura la misma cantidad de CO2 en toda su vida útil que lo que capturan miles de árboles. Uno de los mayores problemas que se dan en el Mediterráneo con la construcción de puertos son las afecciones a la posidonia, una planta acuática endémica del Mediterráneo. Esta planta forma un ecosistema que supone el hogar de más de 1 millar de animales, así como zona de cría y protección de especies jóvenes de peces. Funciona como un gran filtrador, colaborando en mantener el agua limpia, oxigenada y atrapando partículas en suspensión. Se estima que más del 30% del área potencial de las praderas puede haberse perdido desde la década de los 60, y más de un 65% de la pérdida de posidonia se atribuye a obras costeras, pesca de arrastre y las anclas de los barcos cuando fondean. Otro de los grandes problemas es el cambio en la dinámica costera. La construcción de espigones y diques de abrigo para proteger los puertos genera un avance en la línea de la costa a un lado del puerto donde se va sedimentando el material. Un ejemplo gráfico de este proceso es el puerto de Burriana, en Castellón, donde puede apreciarse el retroceso de la línea. La pesca deportiva también es muy dañina. Cada año se capturan 40.000 toneladas de peces de forma recreativa en España. Algunas investigaciones calculan que en Europa casi 9 millones de personas practican la pesca marítima recreativa, incluyendo modalidades tanto desde costa como desde embarcación. Un problema añadido de este tipo de pesca es cuando se realiza en zonas protegidas. Aunque la ley es muy clara al respecto, no es posible vigilar las áreas con la suficiente precisión. No obstante, como se verá a continuación, estos problemas resultan relativamente reducidos si se comparan con la pesca comercial. En España se capturan anualmente más de 900.000 toneladas de animales en alta mar, siendo el 19º país que más pesca en el mundo. Aunque la pesca comercial no constituye en sí misma una actividad de transporte, esta desempeña un papel fundamental dentro del sector. Por ejemplo, existen buques pesqueros españoles que faenan en aguas del Océano Índico, lo que implica largos desplazamientos y en algunos casos la necesidad de escolta por parte de embarcaciones militares para garantizar su seguridad frente a posibles ataques en la zona. Esto incrementa considerablemente el coste económico de la actividad, por no hablar de que se trata de una forma de pagar con dinero público la seguridad de empresas privadas. Otra actividad que ha sido muy criticada desde antaño es la pesca de arrastre. La pesca de arrastre o de fondo es una forma de capturar animales que viven cerca del suelo marino. La idea es arrastrar las redes por el fondo atadas con una especie de puertas muy pesadas, de 800 a 1500 kilogramos. El barco, al avanzar, va arrastrando todo lo que hay en el fondo, que se va colando en una red en forma de bolsa. Además de ese desastre biológico, este tipo de pesca requiere motores de gran potencia, por lo que sus emisiones de CO2 son mayores a otros tipos de pesqueros. Además, la remoción del fondo marino también puede favorecer la liberación de carbono almacenado en los sedimentos, contribuyendo indirectamente a elevar más aún las emisiones de dióxido de carbono. Algunas de las especies que pueden ser capturadas por barcos arrastreros son rapes, salmonetes, gallos, langostinos, lenguados, rayas, bacalaos, etc. Las redes de pesca representan hasta el 46% del plástico en el océano. Además, la pesca de arrastre es la modalidad pesquera con mayor número de accidentes graves y mortales, según un informe del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Además, este tipo de prácticas están subvencionadas. Este dinero extra les permite pescar cada vez más lejos y a mayor profundidad. El dinero para subvencionar la pesca debería dedicarse exclusivamente a la pesca artesanal de bajura. Por otro lado, los cruceros son una de las formas de turismo más contaminantes, a pesar de suponer solo entre el 1 y el 2% del tráfico marítimo internacional.
Un crucero consume tanto gasoil como 12.000 coches, con emisiones 100 veces más tóxicas. En este gráfico se ve que los cruceros no emiten mucho CO2 en total, porque no hay muchos buques de este tipo, pero el consumo medio por embarcación es inmenso. Veamos un dato. En un solo día, los megacruceros que atracan en el puerto de Málaga pueden desembarcar entre 12.000 y 15.000 pasajeros. Pese a esta afluencia, el impacto económico que deja cada visitante es mínimo en comparación con otros tipos de turismo, ya que suele tener el todo incluido a bordo y la estancia en la ciudad es corta. Veamos otro ejemplo. En 2023, en Barcelona, los cruceros emitieron casi 3 veces más óxido de azufre que todos los automóviles de la ciudad. Un turista que viaja en tren con estancia en hotel genera hasta 5 veces menos emisiones de dióxido de carbono que uno que viaja en crucero. Ahora bien, para poder paliar estos efectos, vamos a proponer una serie de medidas de mitigación. Eliminar de manera urgente los combustibles con mayor contenido en azufre. Mejora de la eficiencia de los motores y optimización de la combustión. En barcos, la eficiencia suele estar situada entre el 30 y el 50%, por lo que existe margen de mejora. Reducción de la velocidad de navegación. La velocidad típica es de entre 20 y 25 nudos. Un nudo equivale a 1,85 km por hora. Reducirla a entre 12 y 19 nudos supondría un ahorro importante de combustible y menores atropellos de fauna marina. Uso de la tecnología Cold Iron, que permite a los buques atracados conectarse a la red eléctrica terrestre apagando sus motores auxiliares diésel. Esta práctica ya está en desarrollo en los puertos de Barcelona y Cádiz, por ejemplo. Refuerzo de la seguridad en el transporte de hidrocarburos para prevenir accidentes. Prohibición de la pesca de arrastre progresivamente en más zonas, hasta su prohibición total. Ya hay muchas zonas en las que este tipo de pesca está prohibida. Concienciar más sobre el impacto de comer demasiado pescado y sobre el maltrato animal que hay en todo tipo de actividad pesquera. Integración de energías renovables en puertos. Incentivos económicos para buques más sostenibles. Reducir el comercio a grandes distancias de productos que no sean de primera necesidad. Por ejemplo, en 2026 la Unión Europea ha puesto un impuesto extra a productos procedentes de China, lo que ha supuesto un descenso en la venta de productos no necesarios. En conclusión, el transporte marítimo constituye un pilar fundamental del comercio y transporte global, destacando por su eficiencia energética por tonelada transportada. Sin embargo, su enorme volumen de actividad hace que su impacto ambiental sea tan importante que es preciso reducirlo de forma urgente. El sector muestra una cierta tendencia hacia la sostenibilidad, pero no obstante, aún hay que poner bastante de nuestra parte para que el transporte marítimo mejore en una época en la que se espera un gran crecimiento de la población. Y hasta aquí este vídeo. Si os ha parecido interesante, os invito a continuar con la serie, donde seguiremos analizando diferentes actividades industriales. Y como siempre, gracias por verme.